Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Nos encontramos nuevamente en esta clase de lengua castellana. El día de hoy vamos a hablar sobre la literatura oriental. Entonces, debemos comprender, primero que todo, que la literatura o el arte del lenguaje, de hablar, es algo que es común a toda la humanidad. Esto ya se viene dando desde hace mucho tiempo atrás. Este arte es previo a la invención de la escritura. Eso quiere decir que primero pues el hombre habla y después es que se da la invención de la escritura. La escritura se da más o menos en el año 3500 a.C. y en un principio las manifestaciones literarias se dieron y se transmitieron de manera oral. Entonces, por eso, tristemente, hemos perdido mucha riqueza de tipo literario, teniendo en cuenta pues que estas se han ido perdiendo a través del tiempo. Entonces, vamos a hablar de una primera literatura, de la primera invención de la escritura, de la cual tenemos registro. Estamos hablando de la civilización sumeria o de la literatura mesopotámica. Esta civilización nace entre los ríos Éufrates y Tigris, y los sumerios, se dice, fueron los inventores de la escritura y lo hicieron a finales del cuarto milenio antes de Cristo. Esta fue una escritura cuneiforme y se habla de que la primera civilización deja constancia de su pensamiento, de su religión, de sus mitos y de la forma de vivir que tenían. En la literatura mesopotámica encontramos el Código de Hammurabi, que es una de las obras escritas por ellos. Esta fue tallada en un gran bloque de piedra en el año 1700 a.C., a partir del principio de que la ley escrita en piedra es inmutable. Este código lo que hace, lo que ellos plasman en esta piedra, en este código, es recoger las leyes que se debían regir en la vida cotidiana del reino de Hammurabi. ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia de este código con el de otras civilizaciones, como la hebrea, por ejemplo? Es que este es un código civil, mientras que en las otras civilizaciones regulan la conducta neta y puramente religiosa. En el Código de Hammurabi se establecen los siguientes aspectos. Se habla de jerarquización de la sociedad en tres elementos importantes. Primero, el funcionamiento de la justicia, que es impartida por los tribunales. La base del ordenamiento jurídico es la ley del talión, y los derechos de la mujer, del matrimonio y de los menores y los esclavos eran primordiales. Las leyes que rigen los precios y los salarios. Entonces miren que el hecho de que en las leyes se venga protegiendo a la mujer, al matrimonio y a los menores viene de hace muchísimo tiempo atrás. La jerarquización de la sociedad está dada en tres estamentos. Nos habla de hombres libres, de siervos y de esclavos. Se habla de que la justicia está impartida por los tribunales y sustituyen a los sacerdotes. Se rigen los precios y los salarios. Esto también es bastante importante porque miren la necesidad que ha tenido el hombre a través del tiempo por establecer sus reglas, sus mandatos, para que sean seguidos por todas las personas. También en esta cultura se habla del poema de Gilgamesh. Este es un poema de origen sumerio, se remonta al tercer milenio antes de Cristo. No quedan fragmentos inconexos, tristemente lo que se ha encontrado es muy poco. Se habla de una copia exacta que está escrita en asirio-babilónica y se conservan de ella 12 tablillas de arcilla en las que se encuentra en la biblioteca del rey Arsurbanipal. Segundo, tenemos a la literatura egipcia, en donde se dice que los primeros textos que conservaban de esta literatura datan aproximadamente del año 2700 a.C. Como es sabido, porque de la literatura egipcia hemos encontrado varios
reportes, se ha llevado mucho a la televisión, a los documentales. Esta literatura está basada en los jeroglíficos. Se descifra cuando se descubre la piedra Rosetta en el año 1799. Esta piedra es una estela de granito negro y está dividida en 3 zonas. En la superior se halla la inscripción en jeroglífico, en la central el demótico y en la inferior en griego. Entonces mire que encontramos 3 tipos de lenguaje. En esta literatura también se describen en el mismo texto, se habla de un texto llamado Menfis. Este fue escrito bajo el reinado de Ptolomeo V. En él se detallan algunos impuestos que habían sido revocados. Los textos que poseen consideración literaria son de tipo religioso, mitológico y didáctico, y ya en el Imperio Medio se dice que en el 2035 a.C. es cuando realmente comienza la literatura egipcia. Entonces, los textos más importantes de este imperio son de carácter religioso, han sido encontrados en sarcófagos. También hay himnos dedicados a las divinidades y a los faraones. Hay textos de tipo autobiográfico con carácter épico, en donde se narran las hazañas de algunos personajes históricos. Están los textos de carácter didáctico, en donde el faraón enseñaba las artes de guerra, el gobierno a sus sucesores. Están los textos que recuerdan a los posteriores espejos de príncipes de la Edad Media Occidental. Hay textos de tipo satírico y también textos narrativos de ficción. O sea que en esta época encontramos muchísima información de tipo literario que hoy en día se puede estudiar. Ahora vamos a pasar a la literatura hindú. Se habla de que son una de las manifestaciones más antiguas. Se habla del periodo védico. Son escritas en sánscrito. Se escribieron hacia el año 2500. Los temas se centran en la religión, en el culto a la sabiduría. También hay historias sobre seres sobrenaturales, sobre héroes y demonios. En el periodo post-védico se nos proporcionan 2 poemas épicos de mayor trascendencia para la literatura universal, que son el Mahabharata y el Ramayana. Estos textos lo que hacen es escribir tipo poema lo que se vivía en aquella época. Recordemos que lo que se quiere hacer, lo que se muestra es la manera de enseñar cómo vivir. Entonces, de cierto modo, eso encontramos en estos poemas, en el Mahabharata y en el Ramayana. Ahora vamos a hablar sobre la literatura budista. Este es un tipo de religión que encontramos, de la cual se puede encontrar muchísima información hoy en día. El budismo pues es una religión que fue fundada por un príncipe llamado Siddhartha o Buda. Él logró un número de fieles bastante grandes. Ellos abandonaron la religión védica. Se dice que Buda peregrinó durante 40 años predicando su doctrina, y más tarde esta misma fue recogida por sus discípulos. Nace la literatura canónica budista, consta de piezas breves de carácter lírico y narrativo. Se destacan los jatakas, que describen las transmigraciones del alma de Buda. Se destacan algunas fábulas, leyendas, cuentos tradicionales. Se cuenta la vida de Buda y tuvo gran difusión en la literatura de la Edad Media cristiana. Tuvo varias versiones y un buen ejemplo de ellas es el Baralam y el Yasapa. Ahora vamos a hablar sobre la Biblia. Recordemos que este es uno de los textos más importantes quizá hoy en día para este tiempo. La Biblia pues es un conjunto de libros canónicos del judaísmo, del cristianismo. Es una compilación de lo que en un principio eran documentos separados. Estos documentos eran llamados libros y fueron escritos primero en hebreo, luego en arameo. Estamos hablando del Antiguo Testamento.
y cuando hablamos del Nuevo fueron escritos en griego. Algunos de los libros que lo componen también se utilizaron o se escribieron en arameo. Los primeros libros del Antiguo Testamento, los judíos los llaman Tanaj. Ellos solamente toman el Antiguo Testamento, no tienen en cuenta el Nuevo Testamento. Ambos, tanto Antiguo como Nuevo, forman la Biblia cristiana, hoy conocida, y como les dije anteriormente, los judíos no toman el Nuevo Testamento, no lo tienen en cuenta, solamente toman el Antiguo Testamento y no le dan validez al Nuevo Testamento. Ahora vamos a hablar del Talmud. El Talmud es la obra hebrea que reúne las discusiones de los rabinos sobre las leyes judías, sobre las tradiciones, las costumbres, las leyendas, las historias. El judaísmo pues considera a esta obra llamada Talmud como la que recoge la tradición oral. Y el Torá, que es el Pentateuco, se considera como la tradición escrita. También es de recordar que la ley oral se transmitía de generación en generación, pues antes no había versión escrita. Y después de la destrucción del pueblo de Jerusalén, hubo un declive de la comunidad judía en Israel y fue necesario hacer una versión escrita para que esta riqueza no se perdiera. El Corán. Esta también es una religión bastante conocida. El Corán es uno de los libros sagrados del Islam, recoge la palabra de Alá, que está revelada por Mahoma, que es su profeta. A Mahoma le reveló toda esta información el ángel Gabriel. Recordemos que en la Biblia se menciona bastante el ángel Gabriel, y a la muerte de Mahoma sus seguidores recogen todas las revelaciones que él les había confiado, como se conservan hoy en día. Se hablan de 114 asoras o capítulos que están divididos en aleyas o en versículos. En el Corán se relatan los acontecimientos que aparecen ya en el Torá y en la Biblia. Entonces, como ustedes pueden ver, el Corán en cierto modo recoge toda la información de algunos textos hebreos anteriores como la Biblia y el Torá. En ocasiones se presentan algunas versiones diferentes, menciona personajes como los de la Biblia. Estamos hablando de Adán, de Noé, de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Moisés, de Juan el Bautista. Entonces vemos como en cierto modo cada una de estas literaturas ha tenido que ver con la siguiente. Se han ido tomando información de cada una para la otra. Ahora vamos a hablar sobre la literatura china. En la literatura china se observa una corriente popular, sencilla, anónima, transmitida por vía oral, como la gran mayoría de las literaturas que hemos hablado anteriormente. Es una corriente culta y compleja con una importante tradición escrita. Se destacan varios libros, uno de ellos es el libro de los cantos. Fue escrita por Confucio. Él seleccionó 305 poemas que la componían. En ella se refleja la vida del pueblo chino en aquellos tiempos y se glorifica a los dioses y a los héroes como sucedía en otras culturas anteriores. Las primeras obras de este libro son documentos de Chuhin. Se habla de la memoria sobre los ritos. Se conservan las primeras grandes obras de la filosofía china. Se habla de los 4 libros de Confucio. Lo que hacían era difundir las enseñanzas. También nos mencionan al taoísmo como una corriente filosófica casi contemporánea del confucianismo. Propone una vuelta a la naturaleza, un poder débil en el gobierno y el abandono de la política y del gobierno para concentrarse en la esencia propia, que era la naturaleza humana. Bueno, espero que les haya quedado claro. A manera de resumen, decirles que cada una de las civilizaciones expuestas el día de hoy en cuanto al arte de la literatura escrita en tiempos anteriores, desde las primeras que conocemos, desde las primeras que tenemos cada una de ellas habla de religión, habla
de organización de su pueblo. Entonces, si uno se pone a estudiar detenida y detalladamente cada una de estas civilizaciones, se puede dar cuenta que en cierto modo cada una de ellas toma gran parte de la que sucedió inmediatamente anterior. Entonces es importante que tengamos en cuenta que no hay un solo texto que nos diga la verdad o que sea real, porque en cierto modo a estas personas que han escrito estos textos han tomado de pronto información de culturas anteriormente dadas. Espero les haya quedado claro. Muchísimas gracias. Nos encontramos en una próxima sesión. Hasta pronto.